Hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una nueva sesión en vivo de En Vivo con BBC. El día de hoy tenemos una sesión muy especial. Les voy a contar el tema un poquito más adelante. Estamos esperando a que más personas se nos unan a la transmisión, entonces recuerden escribir, compartir esta URL de YouTube en sus redes sociales, con sus amigos, familiares, todas las personas que estén interesadas en saber cómo invertir en la bolsa, en enterarse de cómo meterse al mundo del mercado de capitales. Y pues nada, esperamos unos minuticos mientras más personas se nos van uniendo. Cuéntenos, mientras tanto, desde qué ciudades nos están viendo, desde dónde se encuentran en este momento, si son estudiantes, porque sabemos que muchos de ustedes son estudiantes precisamente de este mundo, del mundo de los mercados bursátiles. Cuéntenos de qué universidad nos están viendo en este momento. Bueno, y volvemos en un minuto. Ya empezamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta nueva sesión de En Vivo con BBC. El día de hoy tenemos una sesión muy especial. El día de hoy vamos a aprender cómo empezar a invertir en el mercado de capitales. Esta es una sesión clave para nosotros y por supuesto para todos ustedes, porque aquí es donde vamos a tener todos los secretos de cómo entrar al mundo del mercado de capitales. Entonces les preguntaba hace un momento desde dónde nos estaban viendo, desde dónde están viendo este streaming, y aquí estoy viendo que nos escriben desde Soacha, Bogotá, Pereira, desde Ceipa, Barranquilla, que es una universidad, Valle del Cauca, Pereira, New Jersey, buenísimo, Montería, desde la Universidad de Córdoba, Bucaramanga, Cali. Mejor dicho, tenemos gente de todos los lugares y muchísimas universidades. Qué chévere, de verdad que nos da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. El día de hoy tenemos esta sesión súper especial. Yo les quiero presentar a Nicolás Sánchez. Nicolás es el director técnico de renta variable, del producto de renta variable en la Bolsa de Valores de Colombia. Yo soy Alejandra Riscanevo, directora de educación de la Bolsa de Valores de Colombia. Y bueno, recuerden que el objetivo de estas sesiones es aprender, es de verdad que ustedes nos hagan todas las preguntas que necesiten saber para de verdad saber sobre este mundo y pues de verdad meterse en el mercado de capitales. Entonces, hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola Alejandra, ¿cómo estás? Muchas gracias Mm, por la invitación. Muy bien, estamos muy emocionados por esta sesión. Tuvimos a muchísimas personas conectadas, entonces recuerden compartir esta URL en sus redes sociales, recuerden compartir el hashtag En Vivo con BBC e inviten a todas aquellas personas que están súper interesadas en este tema de invertir. Entonces, tengo este dinero, quiero empezar a invertir. Entonces, Nicolás, te cuento que antes de iniciar nuestra sesión, yo quiero lanzar un par de preguntas a nuestra audiencia, a nuestro público. La primera es, cuéntenos si saben qué es una acción y cuál es ese concepto que tienen de qué es una acción. Esa es la pregunta número uno. Y la pregunta número dos, ¿cómo se negocia una acción? Entonces, no importa si no saben, pues cuéntenos si no saben. Si saben algo, cuéntenos también. No importa, la idea de esta sesión es realmente construir conocimiento.
Y bueno, ya vamos a entrar un poquito más en materia, Nicolás. Te cuento que esta sesión nace de que pues en todo este tema de la coyuntura, muchas personas se han acercado realmente a la Bolsa de Valores, se han acercado a las personas que trabajamos en la Bolsa de Valores preguntándonos, hey, quiero invertir, ¿qué hago? Y realmente pues no es algo que se explica en una llamada o en, en un WhatsApp. Entonces realmente queremos explicarles eso de una manera muy detallada, general en esta primera visión y pues ya en próximas sesiones, que recuerden que son cada 15 días, vamos a profundizar un poquito más. ¿Listo? Ya nos están respondiendo la pregunta. En un segundo vamos a leer sus respuestas. Entonces, recuerden, pregunta número 1, ¿qué es una acción? Y segundo, ¿cómo se negocia una acción? Entonces, esperamos sus respuestas. Cuéntenos sus opiniones y en un momento los estaremos leyendo. ¿Listo? Listo, Nico. Entonces, podemos iniciar con nuestra sesión. Listo, Alejandra. Súper, muchas gracias. ¿Me confirmas si se está viendo la pantalla? Sí, ya la Sí. vemos. Perfecto, bueno. Pues muchas gracias por la invitación, Alejandra. La idea de esta sesión es hablar un poco con ustedes sobre las alternativas que hay para invertir en la Bolsa de Valores de Colombia. En esta sesión nos vamos a enfocar un poquito más en el mercado de acciones. Dada la coyuntura, sabemos que hay muchas personas naturales y muchos inversionistas que tienen muchas ganas de invertir su dinero. Saben que a través de la bolsa de valores puede ser un canal, pero pues la idea de esta corta sesión es contarles un poco cómo pueden llegar y cómo pueden acceder al mercado de acciones en la bolsa de valores de Colombia. Entonces, bueno, para empezar, lo primero que les quiero contar es cuál es el abanico de oportunidades y de posibilidades que hay para invertir en acción. En este momento en la bolsa hay aproximadamente 68 empresas listadas en la bolsa. De esas 68 empresas listadas, estas empresas están segmentadas en diferentes sectores económicos. Entonces, aquí en los logos ustedes pueden ver muchas de las empresas que están listadas. Seguramente yo creo que la mayoría de ustedes ya las conocen. Tenemos empresas del sector financiero listadas en la bolsa. Tenemos, por ejemplo, las acciones de Bancolombia, las acciones de Davivienda, las acciones del Grupo Aval. Tenemos los bancos Popular, Banco Bogotá. Digamos que todo el sector financiero tiene acciones listadas en la bolsa y es una oportunidad de inversión para las personas naturales y para los inversionistas. Tenemos un segmento que es el sector energético. Puntualmente acá tenemos dos empresas grandes digamos que tienen todo el potencial dentro de este segmento, que es Ecopetrol y puntualmente Canacol Energy. Son dos empresas que están listadas, están basados en este sector energético, sector petróleo-gas. Tenemos otros sectores, por ejemplo, el sector de servicios públicos. Tenemos empresas como ISA, tenemos empresas como Celsia, como Grupo Energía Bogotá. Todas estas las podemos ver aquí pues, en los logos que están acá en la parte inferior de la gráfica. Y pues tenemos también sector consumo básico. Todos conocemos poder invertir en una acción como Éxito, Grupo Éxito, una acción como Grupo Nutresa, o del sector materiales si nos queremos meter más en la parte industrial y mirar una empresa como Cementos Argos, como Cementos Latam Holding. Entonces, puntualmente hay un abanico de posibilidades. Las empresas que están listadas acá en Colombia están en sectores, es diversificado. Este primer pie que les muestro es la capitalización bursátil de la bolsa en el mercado de acciones. Son 308 billones de pesos el tamaño puntual de las compañías que están listadas. Esos 308 billones, por así decirlo, están segmentados en estas empresas y en estos sectores. También hay que tener en cuenta, aquí vemos un poco cómo están distribuidos. Vemos que acá en Colombia la mayor cantidad de empresas están segmentadas en el sector financiero. Un 30% de esos tamaños de mercado, de esas acciones que están en circulación para que se puedan comprar y vender, están puntualmente distribuidas en sector financiero. Tenemos un 36% en el sector de energía, un 23% en el sector de servicios públicos y el restante pues está en consumo básico y sector material. El volumen negociado es un indicador que miramos mucho en la bolsa, es cuánta plata se transa, cuánto volumen se transa en un día o en un año o en una semana. A la fecha se han negociado aproximadamente 14 billones de pesos en acciones. Aquí más adelante podemos ver quiénes son esos inversionistas que están operando acciones en este momento. Y pues es muy, digamos que el resultado es muy parecido al anterior. El sector de servicios públicos, la inversión en bancos puntualmente se lleva gran parte de la torta. 56% de ese volumen está segmentado en este segmento.
un 20% en sector energía y el restante está distribuido en los demás sectores. Hay un tema muy importante que hay que tener en cuenta. Hay 68 empresas listadas, sin embargo, tenemos más valores listados. Hay aproximadamente 88 valores listados de renta variable disponibles para invertir. Entre esas hay 69 acciones ordinarias, 16 acciones preferenciales. Más adelante podemos de pronto hablar las diferencias entre estos dos tipos de acciones. Y tenemos 3 fondos bursátiles, que es básicamente invertir en una canasta de títulos en un portafolio diversificado de acciones y básicamente este instrumento de fondo bursátil replica el comportamiento de un índice y pues una posibilidad muy interesante para un inversionista persona natural que quiera invertir en acciones y quiera tener un portafolio ya diversificado. Entonces el primer mensaje que les doy, estas son las empresas listadas en Colombia, mercado local, y esta, en segunda instancia, son los emisores que tenemos disponibles en los mercados internacionales y que se pueden adquirir a través de la bolsa. Tenemos 2 mercados para que los tengan en cuenta. El primero de ellos se llama el mercado global colombiano, que es el sistema de valores de cotización de valores extranjeros que tenemos acá en Colombia. Y el segundo es el mercado integrado latinoamericano MILA, que es básicamente la integración de las bolsas de Colombia, Chile, Perú y México. Es el brazo del mercado de capitales de la Alianza del Pacífico y pues como les comentaba es una oportunidad también de invertir desde Colombia en estos mercados. Actualmente este mercado global colombiano funciona bajo una figura de patrocinadores, que es una firma comisionista de bolsa, ya hablamos sobre eso, trae unos valores acá a Colombia para que se puedan transar aquí en Colombia en pesos colombianos y las personas naturales puedan acceder a este tipo de valores. Aquí hay unos logos que les muestro, por ejemplo, desde Colombia se podría comprar una acción como Amazon, como Apple, como Bank of America, Citibank. Hay algunos ETFs puntuales, también fondos bursátiles que son canastas de títulos que están segmentados en empresas del sector de mercados internacionales. La mayoría son de empresas de Estados Unidos y actualmente la oferta de valor que tenemos acá en la bolsa actualmente son 24 valores en este mercado global colombiano. Y por el lado del MILA, el tema es mucho más amplio. En MILA tenemos aproximadamente 500 compañías listadas en el mercado. Si se dan cuenta, hay 200 empresas chilenas, 200 compañías chilenas que están disponibles para invertir en el mercado colombiano. México tiene 144 compañías, Perú tiene otras 213 compañías, entonces puntualmente tenemos un abanico de opciones que también desde Colombia, a través de una sociedad comisionista de bolsa, se podría comprar desde Colombia a través de ellos alguna acción de esos mercados. Aquí hay unos ejemplos, por ejemplo, Falabella, Banchile, Nersis, BVA Continental, Banco Azteca, América Móvil, Walmart. Entonces digamos que hay muchas compañías también muy interesantes, diversificadas en muchos sectores, que son posibilidades de inversión para las personas naturales. Entonces, este es el abanico de emisores que tenemos, tanto locales como internacionales. Para tener en cuenta, muchas veces el inversionista, cuando ya quiere invertir en el mercado, se pregunta, bueno, ¿sobre qué acciones invierto? ¿Cuáles son las que tienen mayor liquidez? ¿Cuáles se transan más en el día a día? Entonces, en este caso, hay muchos indicadores que miden la liquidez. En esta primera sesión solo les muestro estos dos indicadores muy básicos. El primero que miramos es el volumen promedio diario negociado. Es básicamente, en promedio en el año, cuánta plata se transa o cuántos negocios se transan sobre cada una de estas acciones en un día en particular en 2020 en la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, si se dan cuenta, una acción como Bancolombia preferencial, la acción preferencial de Bancolombia, se está negociando aproximadamente 30.312 millones de pesos en un día. 25.000 millones en Ecopetrol, 8.000 millones en Grupo Sura, 8.000 millones en ISA, 7.000 millones en Grupo Argos, y de ahí para abajo vemos un universo de muchas acciones que tienen volúmenes diarios interesantes. Y a mano derecha ustedes pueden ver la frecuencia en la que se negocia. Entonces un tema que también el inversionista tiene que mirar es, bueno, ¿cuánto se transa? ¿Se transa bastante? ¿Se transa poquito? Y lo otro es qué tan frecuente es la negociación. Entonces aquí, si se dan cuenta, muchas acciones de ese abanico de 68 empresas que les comento tienen frecuencia de negociación por encima del 60-70%. Eso quiere decir que en la mayoría de días del año se negocia la acción, ¿sí? Pueden ser pocas, pueden ser muchas transacciones, pero se negocian en la mayor cantidad de los días del año. Entonces, pues ese rango está entre el 70 en adelante. Entonces, esto nos da unas luces de qué compañías tienen una buena tienen hartas transacciones, un buen volumen promedio y al mismo tiempo
la frecuencia en la que se negocia esas acciones pues es alta. Para que se lleven una idea, en un día en particular se están negociando 143.000 millones de pesos en la bolsa, en el mercado de acciones, y pues esto está distribuido en muchos inversionistas de diferente estilo. Hay un tema muy importante también para tomar una decisión y decir, bueno, sobre qué acciones podría yo entrar, a cuáles le pongo yo el foco, y es mirar un poco los índices accionarios que tenemos en la bolsa. Muchas veces uno se fija mucho en las acciones que hacen parte del índice principal. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, ven las noticias y ven el índice principal de la Bolsa de Valores de Colombia, que es el Colcap, tuvo hoy una variación positiva de 5%, 2%, o negativa de 2%, 1%. Básicamente está dando un indicador de cuál es el desempeño de un grupo de acciones, del grupo de acciones más importantes de la bolsa. Entonces, cuando ustedes ven que el Colcap, que es nuestro índice principal, en un día en particular cayó, no sé, un 2% o subió un 2%, significa que el grupo de acciones que hacen parte de ese índice tuvo un movimiento del 2%. En este caso, puede ser diversificado los movimientos, algunas acciones puede que estén subiendo, otras que estén bajando, pero en este sentido se está diversificando como tal en los movimientos alcistas y bajistas. Estos son los 4 índices de referencia que tenemos acá en Colombia. Tenemos el índice Colcap, este es el índice principal, es un índice que está compuesto de 20 compañías, en este momento 24 acciones hacen parte de este índice. Son las acciones que tienen la mayor capitalización bursátil ajustada, son las más grandes y las que tienen mayor liquidez. Entonces, estos son los nombres que seguramente se le puede poner mucho el foco para mirar qué opciones de inversión puede haber ahí y qué tipo de empresas pueden ser atractivas para invertir. Este es el que les digo, pongan la atención más a este índice porque es el principal, es el que miran a nivel internacional, que se mira más a nivel local, pero hay otros indicadores, otros índices que son muy, muy interesantes que se le puede hacer seguimiento. Tenemos un índice que se llama el Colqty, es un índice un poco más amplio, aquí ya estamos hablando de 40 acciones, estamos hablando de más compañías, y tenemos otro que se llama el Col Small Cap, las de mediana capitalización, son 15 compañías que son las de mediana capitalización bursátil del mercado. Entonces, estos 3 índices son muy importantes y el último, que se llama el Col-IR, es básicamente un índice que está compuesto de compañías que tienen una certificación, por así decirlo, de buenas prácticas de revelación de información, buenas prácticas de atención al inversionista y que es muy interesante claramente para un inversionista saber que esas empresas tienen esas buenas prácticas y están invirtiendo en ese tipo de compañías. Actualmente, esta es la canasta vigente del índice Colcap, el que les estoy comentando. Ese índice está segmentado en sector financiero, servicios públicos, materiales, sector energético, sector consumo básico. Y aquí lo que están viendo a mano derecha son las ponderaciones o las participaciones que tiene cada acción en ese índice. Entonces, si se dan cuenta, una acción como ISA del sector de energía, servicios públicos, tiene una participación del 12% de toda la canasta. El movimiento que tiene ISA repercute de manera importante en el movimiento del índice de manera general. Si se dan cuenta, el Grupo Energía Bogotá un 9%, tenemos las de servicios financieros, un referencial Bancolombia, con un porcentaje también importante, y del sector de energía, por ejemplo, Ecopetrol con un 14%, un grupo Nutresa con un 7%, y aquí pues está bastante diversificado. Sin embargo, sí vemos que también está un poco segmentado en sector financiero, un poco en sector energético y en sector servicios públicos. Estas son muchas de las acciones que pueden ustedes tener en cuenta a la hora de invertir. Como les comentaba, las acciones que tienen más liquidez y que en tamaño de mercado son en este momento las más grandes. Ahorita podemos hablar un poco de los precios más adelante en la sesión. Aquí este gráfico simplemente muestra las variaciones que han tenido estos 4 índices en los últimos 5 o 6 años. Veníamos de una racha muy buena, veníamos de una tendencia alcista de largo plazo, de mediano plazo en las acciones, pero pues como todos saben, la coyuntura que estamos viviendo en este momento por el COVID y en la primera parte del año de los precios del petróleo ha generado desvalorizaciones generalizadas de los mercados a nivel general, pero ahí es donde en este momento pueden haber muchas oportunidades y las vamos a ver más adelante. Listo, Aquí Nico. Aleja, no sé si pronto tienes alguna pregunta por parte del público o lo que te han Sí, respondido. te quería contar lo que nos han respondido sobre las 2 preguntas que hicimos. La primera es qué es una acción y la segunda es cómo se negocia una acción. Tenemos muchísimas respuestas, te voy a leer algunas.
Ok, Y Said Verdugo nos dice que una acción es una porción de una empresa. Luego Juan Pablo Román nos dice que una acción es un valor negociable cuyo precio sube o baja, depende de la oferta y de la demanda. Y Esteban Choperena nos dice que una acción es un título de contenido participativo que propende por una parte del patrimonio de una empresa. Entonces tenemos desde una definición súper sencilla a algo elaborada, más elaborado, sí. sí. Y sobre la segunda pregunta, sobre cómo se negocia una acción, nos dice Juan Pablo Román, las acciones se negocian por medio de ruedas o negociaciones bursátiles en un periodo de tiempo, generalmente algunas horas en el día. ¿Qué más nos dice? Alexandra Cortés nos dice que se negocia por medio del comisionista de bolsa. Bueno, y finalmente, Mola Menal nos dice que una acción es una parte de una compañía o moneda y se comercia mediante transacciones por medio de una entidad denominada broker. Entonces, ¿qué te parecen esas respuestas? ¿Estamos bien? Súper. No, estamos muy bien. De hecho, todas tienen, digamos que complementan el tema general, están muy bien, tanto de qué es una acción y cómo transarla. Digamos que hay una minucia que podemos ahorita contarla, pero están bastante acertados. Listo, genial. Bueno, para continuar, les quiero hacer una nueva pregunta, mientras que pues ya el profe Nico nos sigue explicando sobre el tema. Me gustaría que me dijeran qué hay que tener en cuenta para invertir. En nuestra sesión pasada, de hecho, les dimos algunos tips de qué es lo que se debe tener en cuenta para invertir y una de esas cosas es el riesgo. Entonces, si estuvieron en nuestra sesión anterior, cuéntenos qué recuerdan de qué es esto del riesgo, de ese perfil de riesgo y nada, los estamos leyendo. Bueno, entonces recuerden qué hay que tener en cuenta para invertir. ¿Listo? Entonces continúa, Nico. Listo, súper, muchas gracias, Alejo. Bueno, entonces del tema de la pregunta que les hacía Alejandra, digamos que está muy bien. Hablemos un poco acerca del mercado de acciones, qué es una acción, cómo se transa. Básicamente, las acciones son títulos valores, ¿sí? Le permite a cualquier persona, ya sea una persona natural, una persona jurídica, una empresa, ser propietario de una parte del patrimonio de una compañía. ¿Sí? Entonces, recordemos que cuál es la motivación que tiene una empresa para alistarse en la bolsa. Entonces, las empresas comúnmente tienen necesidades de financiamiento. Entonces, las empresas normalmente se quieren financiar con recursos propios, que son aportes que hacen los mismos socios cuando inician un negocio y le hacen un aporte a la compañía, de las utilidades provenientes del negocio. Si una compañía está generando utilidades, pues puede tomar la decisión de retener utilidades y con esas utilidades reinvertirlas en el negocio. En algunos casos, las empresas pueden tomar la decisión de ir a adquirir un pasivo, puede ser un crédito, y normalmente va al sector financiero con los bancos a tomar créditos de corto plazo, de largo plazo, según sus necesidades. En algunos casos puede tomar deuda acá en pesos o tomar deuda en dólares, dependiendo de su perspectiva. Pero en otros casos, las compañías cuando quieren, digamos que necesitan recursos para emprender proyectos de gran envergadura, muchas veces acuden a los mercados de capitales para poder crecer mucho más sus negocios. Entonces, en este sentido, hay muchas compañías que han buscado emitir acciones en el mercado colombiano, han visto la oportunidad que emitiendo una porción de su patrimonio, ¿cierto? Buscando que nuevos inversionistas, ya sean personas naturales, personas que están en el extranjero, empresas, cualquier tipo de inversionista, adquiera sus acciones, ¿sí? Le entregue un dinero para que la empresa con ese dinero pueda financiar sus proyectos. Y dado eso, si ustedes se dan cuenta, ustedes están entregando un capital a una compañía y se están volviendo, por así decirlo, accionistas de esa empresa. Entonces, al ser accionistas de esa empresa, de una porción de la compañía, ustedes puntualmente tienen el derecho de recibir por eso un beneficio económico de las utilidades que genera una compañía. Entonces, puntualmente, en este 2020 se están repartiendo los dividendos de las utilidades generadas de las compañías en 2019. Entonces, este año, por ejemplo, a pesar de la coyuntura, las empresas están pagando dividendos, ¿sí? Todavía los dividendos de este año están basados en las utilidades netas generadas de las empresas, por las empresas en 2019. Entonces, la persona que invierte en una compañía se vuelve accionista de una porción de esa empresa, ¿cierto? Le cree, le entrega un dinero para que pueda financiar y para que pueda crecer y recibe un derecho económico de recibir
un derecho económico de las utilidades. Y al mismo tiempo, dependiendo del tipo de acción que hay en el mercado, también se puede tener un derecho político. Y en este caso, ese derecho político es a tener voz y voto en una asamblea general de accionistas, ¿sí? Poder tomar decisiones de la compañía. Claramente, entre mayor es su participación dentro de la empresa, pues su poder de voto va a ser mucho mayor. Entonces, eso es básicamente un tema que es muy importante que lo tengan en cuenta. Hoy en día, alguien lo decía en las preguntas ahorita, para poder invertir en el mercado de acciones, como regla general, se debe hacer a través de una sociedad comisionista de bolsa. Es la primera premisa que ustedes deben tener. Ahorita les muestro un poco cuáles son esas comisionistas de bolsa, pero es a través de una sociedad comisionista de bolsa que se puede acceder al mercado colombiano a comprar acciones. Esas acciones que ustedes compran puntualmente se negocian ese mismo día. Alguien decía, se negocia en el intradía, se negocia en unas horas en particular. El mercado de acciones en este momento está abriendo a las 8:30 de la mañana, está cerrando a las 3 de la tarde, y básicamente todo el día en particular el mercado está abierto, lo llamamos un mercado abierto, donde los inversionistas a través de sus comisionistas de bolsa pueden adquirir acciones, miran a qué precios están las acciones, cuál es el deseo de compra de los inversionistas, cuál es el deseo de venta, y básicamente cuando encuentran un precio compatible donde alguien quiere comprar y alguien quiere vender al mejor precio posible, ahí se da una operación en la bolsa. Pueden ser operaciones pequeñas, pueden ser operaciones grandes. Aquí se dan en el día a día operaciones pequeñas, se pueden dar operaciones de 500.000 pesos, 1 millón de pesos, 10 millones, 1.000 millones, 10.000 millones. En la magnitud del volumen difiere un poco del tipo de inversionista que está entrando al mercado. Esas acciones puntualmente que compran los inversionistas están custodiadas, eso es algo muy importante. Hoy en día esas acciones están custodiadas en una entidad que se llama el Depósito Centralizado de Valores, ¿sí? El DCVAL. Básicamente el DCVAL cumple la función de custodiar las acciones de los inversionistas. Hoy en día, cuando uno compra acciones, el registro que queda es un registro electrónico. Ya hace mucho tiempo cambió el tema de que las acciones eran títulos físicos. Eso fue hace muchos años, que cuando uno compraba acciones a ti te entregaban un documento físico que te hacía dueño como tal de la acción, y ese título tú lo vendías. Hoy en día son registros electrónicos, dada la masividad, la masiva cantidad de operaciones que se hacen en el día a día en el mercado, ¿sí? Hoy en día se están haciendo acá en Colombia 5.000 operaciones, pero son operaciones que provienen no solo acá de Colombia, sino de Estados Unidos, Europa, Asia, comprando acciones colombianas. Entonces, todos son los registros electrónicos, pero el DCVAL cumple esa función de custodiar esos valores, y puntualmente a cada inversionista le tiene una cuenta agregada a su nombre donde se sabe que es dueño de esas acciones. Las acciones se negocian a través del sistema de negociación de la bolsa. Ese sistema se llama Extreme, es un sistema que tienen las sociedades comisionistas de bolsa. Se negocia a través de esta pantalla de negociación. Esa pantalla la provee como tal la Bolsa de Valores de Colombia. Y básicamente en el día a día, como les decía, las acciones son títulos nominativos, están a nombre de una persona como tal. Por ende, las empresas que tienen emitidas acciones llevan el registro de quiénes son sus accionistas. Algo que es importante también resaltar, las acciones se pueden comprar en el día a día. Uno puede en cualquier momento comprar las acciones, en la mañana, en cualquier momento que ustedes vean una buena oportunidad de comprar o vender, se puede acceder a comprarlas y venderlas, y el cumplimiento de esa operación tarda 3 días acá en Colombia. En un par de meses vamos a reducir ese cumplimiento a 2 días para que sea mucho más ágil el proceso. Puntualmente, esto lo que va a pasar es que cuando alguien compra unas acciones, las compra hoy, básicamente en 2 días o 3 días, 2 días en un par de meses, 3 días en este momento, va a haber reflejadas sus acciones a su nombre en el depósito centralizado de valor, ¿sí? Sin embargo, eso no quiere decir que tiene que demorarse 3 días para que usted pueda vender. Igual usted puede comprar y vender el mismo día, o comprar y vender al día siguiente, o comprar y vender en un mes, 2 años, 3 años, 10 años. Entonces, eso es algo muy importante. Y la plata también. El que vende sus acciones, básicamente, pues vende la posición al precio de hoy, ¿sí? Eso le va a generar una plata. Ya vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Y esa plata, también la comisionista tarda aproximadamente 3 días o 2 días en que esa plata llegue como tal a su cuenta de ahorros, si usted ya la quiere en su cuenta de ahorros o si la quiere mantener en su cuenta de trading. Eso lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Entonces, creo que esa pregunta que hiciste, Alejandra, pues engloba un poco, y los que respondieron están muy atinados al concepto general. No sé si a la pregunta que haces de qué tener en cuenta para invertir, de pronto te han dicho algo y miramos la respuesta.
Sí, tenemos muchas respuestas. Ok. Nos dice, bueno, la pregunta era qué hay que tener en cuenta para invertir. Alejandro Céspedes nos dice la liquidez de la compañía, las proyecciones en el plazo, eso se llama análisis fundamental y revisar estados financieros. Algunas empresas grandes lo publican. Otra persona, Cristian Cárdenas, nos dice, hay que saber qué tipo de aversión al riesgo tengo, cuál es mi perfil de inversor y saber si quiero tener una inversión a corto, mediano o largo plazo. Mega Kids Club nos dice análisis técnico y análisis fundamental. Creo que es vital hacer esa diferenciación. Y Elías Barrios nos dice finalmente, para invertir hay que tener en cuenta el rendimiento, el capital y el plazo. El riesgo y el rendimiento tienen relación directa. Mayor rendimiento indica mayor riesgo y viceversa. Entonces, ¿qué te parece? Buenísimo. No, creo que igual que el anterior, muy claros, pues digamos que tienen muchos conceptos muy claros y básicamente eso es lo que vamos a hablar en este momento. ¿Qué tener en cuenta para invertir en la bolsa? Entonces, yo acá lo pongo muy sencillo, pues hay que tener en cuenta tres temas principalmente, pueden ser muchos, pero esos tres temas son muy importantes. Uno, ¿cuál es la rentabilidad esperada que yo tengo por invertir en un título, en una inversión que yo quiero hacer? ¿Cuál es la rentabilidad esperada que yo quiero tener de esa inversión? ¿Cuál es el riesgo que voy a asumir? ¿Estoy dispuesto a asumir un riesgo alto, bajo, medio? ¿Cuál es el nivel de riesgo que yo tengo? Y puntualmente, muy importante, ¿cuál es la liquidez que provee ese título al que yo estoy invirtiendo? Liquidez haciendo referencia a que es fácil comprarlo, pero también es fácil cuando yo quiera salir a venderlo, que alguien me lo compre, que se trance bastante y que tenga liquidez puntualmente en el mercado. Entonces, eso es un tema muy importante. Todos conocemos, hay una relación directa en las finanzas que dice a mayor riesgo, mayor rentabilidad, o mayor riesgo también puede ser mayor pérdida, porque hay un riesgo inherente al negocio. Entonces, si los que están acá, digamos, en la sesión, piensan, de pronto tienen un nivel de riesgo un poquito más adverso al riesgo, que ya hablamos un poquito del perfil, pues va a tener que mirar algunas alternativas en los mercados que haga que el riesgo sea un poco menor. Acá en la Bolsa de Valores de Colombia hay otras alternativas adicionales a las acciones muy interesantes, que la renta fija, por ejemplo. ¿Sí? Un activo de renta fija puede ser una opción de inversión. Un activo de renta fija básicamente es una especie de CDT o una especie de bono corporativo de una compañía, o puede ser un bono emitido de un gobierno. Puntualmente, un título de renta fija lo que hace es, tú inviertes un dinero, ¿cierto? Tú inviertes un dinero, por invertir ese dinero ya se estableció cuál va a ser la tasa que te van a pagar por la plata que estás invirtiendo. Ese interés que te van a pagar puede ser una tasa variable o puede ser una tasa fija. Se pacta el tiempo de duración que va a tener la inversión, cuál es la periodicidad que se va a hacer del pago, y tú básicamente lo que vas a esperar es, por la inversión que hago, el capital que invertí, yo voy a recibir un tanto por ciento cada 3 meses o cada mes o cada 6 meses, y al final del vencimiento del título recibo nuevamente el capital que invertí. Invertí 100 millones, al finalizar el vencimiento del título recibo los 100 millones y en el entretanto recibí todos los intereses producto de la inversión en la renta fija. Eso es digamos que un símil a lo que es un CDT, lo que es un bono corporativo, una compañía, que hay bonos corporativos también listados en la bolsa de muchas empresas muy reconocidas, y al mismo tiempo de bonos del gobierno, como por ejemplo los TES, bonos del gobierno, pues, y de los gobiernos que también están basados en este tipo de riesgo. Esas inversiones, como su nombre le indica, renta fija, el cliente asume un riesgo menor, ¿cierto? Por ende, la rentabilidad esperada por invertir ahí puede ser menor, ¿cierto? Mientras que cuando yo invierto en un activo de renta variable, puntualmente yo cuando invierto un dinero ahí, realmente el capital que yo invierto es incierto si ese capital va a subir o va a disminuir en el tiempo. Y eso es producto de la volatilidad de los mercados, es producto de cómo le va a la compañía. De una compañía, si yo invierto en una acción que yo le tengo fe, que yo creo que le está yendo bien, pues básicamente ya miramos un poco sobre qué temas hay que tener en cuenta, pues seguramente el precio de la acción, el desempeño de la compañía se va a ver reflejado en el precio de la acción, y seguramente el capital que yo estoy invirtiendo va a subir en el tiempo. Entonces la renta variable, como les digo, es variable en el tiempo, no sabemos qué es lo que yo invertí, si eso va a subir o a bajar, tiene una volatilidad, pero que a largo plazo es una inversión muy interesante, ¿sí? Es muy interesante.
En la renta variable o en el mercado de acciones, como venimos hablando, pues la rentabilidad esperada debería ser alta, ¿cierto? Porque el riesgo que yo estoy asumiendo es alto. Entonces, esas alternativas de inversión implica tomar un riesgo. Yo tengo que saber cuál es el riesgo que yo quiero asumir, cuál es la rentabilidad esperada a la que yo quiero tener. Ya hablamos un poco de la rentabilidad de las acciones y la liquidez. ¿Qué tan líquido es ese título en el mercado? Cuando hablamos de acciones, pongan en consideración temas como cuánto se transa esa acción en el mercado, cuánto es el volumen, cuánto es la plata que se transa diariamente, qué tan frecuente se negocia todos los días, no se negocia todos los días, ¿cierto? Son temas muy importantes que hay que tener en cuenta a la hora de invertir. El perfil de riesgo es muy importante también. Normalmente las entidades intermediarios, cuando ustedes quieren invertir, buscan saber ustedes qué perfil de riesgo tienen y les hacen un par de preguntas enfocadas a cuál es su edad. Básicamente les hacen preguntas como, por ejemplo, si usted está dispuesto a tolerar caídas en un activo en particular, dado que usted quiere tener un rendimiento importante del activo. Básicamente busca saber usted dónde está ubicado. Entonces, normalmente uno puede decir, yo soy adverso al riesgo, ¿cierto? Yo soy una persona adversa al riesgo, no quiero asumir riesgos, sino quiero invertir en un título, en una inversión muy fija, pero esto es básicamente lo que les comentaba, la rentabilidad esperada por invertir en un título con muy bajo riesgo, pues la rentabilidad esperada va a ser menor, pero asumo menos riesgo. Hay otros que están con riesgos medios bajos o medios altos. Normalmente acá pues hay un mix. Muchos acá pueden estar de pronto buscando invertir de pronto en fondos que están invertidos en renta fija, otros que están en medio alto, fondos que están invertidos en renta variable, un mix de renta fija y renta variable, y ya medio alto y amante al riesgo, pues son personas que les gusta, saben, entienden un poquito más el negocio, entienden que buscar una rentabilidad mayor implica un riesgo y les gusta un poco invertir en títulos, valores como son las acciones. Entonces, hay que tener en cuenta estos elementos: rentabilidad, riesgo, liquidez, y saber cuál es el perfil de riesgo que tiene cada uno. Esto se los comenté simplemente para mostrarles cómo se ve puntualmente la rentabilidad diaria. Pues esto es básicamente la volatilidad de un activo de renta variable. Entonces, como yo les decía, no se garantiza una rentabilidad, los activos fluctúan en el día a día, pero en el largo plazo las acciones tienen tendencias. Cuando uno está en un momento, digamos que interesante de la economía, donde uno está viendo proyecciones de crecimiento, normalmente uno está viendo una tendencia de largo plazo que debería ser alcista, ¿cierto? Pero en el entretanto hay volatilidad, los precios suben, los precios bajan, pero se llega a ese mismo objetivo, ¿cierto? No se llega en una línea recta, donde yo invierto y siempre eso va a subir hasta ese objetivo, sino va a tener un camino donde eso va a subir y va a bajar. Solo se sabe la rentabilidad cuando yo vendo. Puede que yo haya comprado aquí arriba, pero esto de pronto bajó, pero esto volvió a subir. Yo solo sé cuál es la rentabilidad de mi inversión cuando yo cierro mi posición. Eso quiere decir que yo compré y vendí. Si yo compré aquí arriba en la gráfica, si yo compré acá en mano izquierda, la acción acá, pero esto tuvo esta caída, pero yo no vendí, pues todavía yo no he liquidado mi inversión. Estoy esperando que eso recupere en el mediano plazo o en el corto plazo y poder vender mi posición más adelante. La renta fija puntualmente garantiza el tener una rentabilidad que se mantiene hasta el vencimiento. Básicamente la tasa de interés es conocida desde el momento de la emisión del título y puntualmente uno ya sabe en cierto periodo de tiempo cuánto va a ser puntualmente el interés que se le va a pagar por hecho. Entremos en materia, un poco es ya a través de quién lo pueden hacer y hablemos un poco de las comisionistas de bolsa. Yo les comentaba que para comprar acciones se tienen que hacer a través de una sociedad comisionista de bolsa. En este momento tenemos 19 sociedades comisionistas de bolsa activas en el mercado colombiano. Aquí abajo está el link para que ustedes puedan buscarlas. Pueden entrar a través de la página de la Bolsa de Valores de Colombia, www.bbc.com, y aquí ustedes pueden ver cuáles son las sociedades comisionistas de bolsa. Viendo los logos, algunas para ustedes podrán ser más conocidas que otras. De las comisionistas de bolsa hay algunas que son bancarizadas en el sentido que hay un banco detrás y tiene digamos una entidad independiente que hace la labor de comisionista de bolsa. Entonces, un Valores Bancolombia, seguramente todos lo conocemos porque conocemos el Banco Bancolombia. Valores Bancolombia es la sociedad comisionista de bolsa que provee el tema de invertir en acciones. Seguramente ustedes conocerán Da Vivienda Corredores o Corredores Da Vivienda, ¿cierto?
por el Banco de Hacienda puede ser mucho más fácil en verlo de esa manera. Tenemos Casa de Bolsa, que es más la comisionista de bolsa del Grupo Aval, ¿cierto? Tenemos muchas que son, por así decirlo, bancarizadas, Itaú Securities, BVA, Scotia Securities, son, digamos que GNB Sudamérica, son digamos, comisionistas que tienen un banco detrás. Otras son comisionistas tradicionales y otras que tienen presencia regional. Entonces, por ejemplo, un Credit Core Capital, por ejemplo, es una sociedad comisionista de bolsa que tiene presencia en la región, Chile, Perú, Colombia, es la antigua Correval, que de pronto algunos han escuchado en años anteriores, tiene presencia regional y sí, uno de sus accionistas principales también es un banco, que es el Banco de Crédito del Perú. También tenemos comisionistas como BTG Pactual, que también tienen presencia internacional, o también tenemos comisionistas tradicionales, como por ejemplo Acciones y Valores, como AdCap, como Alianza Valores, como Valor Alta, como la Rainvial, que también es una comisionista chilena que hace como 4 años vino a Colombia e instauró el negocio de corretaje. Entonces, realmente, esto es importante, estas son las comisionistas, a través de alguna de ellas ustedes pueden comprar acciones, ¿cierto? Lo primero que tienen que hacer es buscarla, tienen que, lo importante es, lean un poco acerca de la comisionista, entérense, qué trayectoria ha tenido en el mercado, cuál es su nicho de negocio. Algo que sí les quiero dejar claro es, las comisionistas tienen un nicho de negocio diferente. Hay comisionistas que les interesa mucho que venga la persona natural, que tiene pequeños montos y quiere invertir. Otras que puede estar más enfocada a los fondos de pensiones o grandes institucionales. Otros que de pronto están más interesados en inversionistas extranjeros que tienen altos montos, fondos de inversión de altos montos. Entonces, digamos que cada comisionista tiene un nicho de mercado y eso es muy importante tenerlo en consideración. ¿Cómo invertir en el mercado? Ya, ¿cuál es el proceso para poder invertir? Yo acá les doy un paralelo de 2 formas para comprar acciones. Cómpralas tú mismo o con la ayuda de un experto. Esto depende de cómo ustedes lo quieran hacer. Cómpralas tú mismo es básicamente el canal que se conoce como e-trading, ¿sí? Cómpralas tú mismo es que tú desde tu casa te afilias a una comisionista de bolsa y desde tu casa tú puedes entrar a través del log de la firma comisionista y tú mismo desde tu casa, tu oficina, el lugar que tú quieras, puedes ver en tiempo real el mercado de acciones colombiano, ves cómo están subiendo las acciones, cómo se están transando y puntualmente tú mismo dar el clic de comprar y dar el clic de vender. Y tú lo haces por tu propia cuenta. Hoy en día ese canal es muy atractivo. Hay 3 comisionistas de bolsa que están en este momento dando acceso al e-trading. Corredores de Vivienda es 1, Valores Bancolombia es 2 y Credit Core Capital es el tercero. Pronto tendremos acciones y valores a través de una app que se llama TRI. Esas son las comisionistas que están entregando funcionalidad de e-trading para que una persona natural pueda comprar directamente esa inversión. ¿Qué debe tener en cuenta? Abrir la cuenta. Básicamente la comisionista de bolsa normalmente exige un monto mínimo para invertir, cobra unas comisiones por cada transacción que se hace. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ustedes se tienen que asesorar, ¿sí? Aquí ya ustedes, al ser el que invierte directamente, pues se tiene que asesorar, tiene que leer noticias, tiene que mirar la coyuntura, tiene que evaluar las posibilidades de inversión, porque ustedes son los que van a comprar y vender directamente. Entonces es muy importante que se estén empapando de la coyuntura del mercado y tengan un poquito de razón de por qué están comprando una acción de tal sector o de otro sector. Y básicamente el cuarto punto, invierte. Ya desde tu lugar, la aplicación pues te da la opción de que tú las compres y no tengas que utilizar un trader o un intermediario. Esta es una forma de hacerlo y la segunda forma de hacerlo es con la ayuda de un experto. Entonces aquí con la ayuda de un experto es, elige tu comisionista de bolsa favorita, la que más te convenga, la que tú quieras, en la que quieras tú invertir. Lo mismo, vas a mirar cuál es el monto mínimo, cuál es la comisión que te cobran, haz un sondeo de cuánto están cobrando las comisionistas para tú ver de pronto, me interesa más esta, me interesa más la otra. Y ya el proceso de comprar y vender se hace directamente con un asesor comercial o un trader, un asesor comercial de la firma comisionista que te hace el negocio por ti. Ya lo llamas y directamente o traes un mensaje o normalmente es por llamada, se toma como tal la orden para comprar las acciones. Aquí ya hay un acompañamiento directo con el cliente, muchas veces te pueden dar asesoría para aconsejarte puntualmente cuáles son las acciones que la comisionista de pronto está promocionando, está recomendando invertir
Acá lo que pasa es que el trader es el que hace la operación directamente, el que entra al sistema, busca la acción y compra la acción y te comunica puntualmente que las acciones ya fueron compradas. Entonces realmente aquí tú le impartes la orden al trader y el trader pone la operación por ti. Este segundo mecanismo se los recomiendo si ustedes están de pronto buscando comprar acciones y dejarlas a un largo plazo. Si ustedes simplemente quieren decir yo tengo un capital, lo quiero invertir ya, lo quiero dejar, no sé, 2 años, 5 años, 10 años, pues de pronto esta vía a la derecha puede ser una opción. Pero si ustedes quieren ser un poquito más dinámicos, los que quieran comprar en el intradía, comprar hoy, vender una semana, en un mes, en 2 meses, 3 meses, hacer más transacciones, no solo una, tener un portafolio de acciones, les recomiendo más la vía del e-trading y poco a poco irse familiarizando con la plataforma y aprendiendo como tal de los mercados. Ya miramos un poco el tema de las comisiones. ¿Qué trámites hay que hacer? Eso depende mucho de las firmas comisionistas. Es un proceso que en este momento cada vez es más ágil, pero hay que hacer cosas. Uno, pues, normalmente la firma les hace llenar un formulario de inscripción para conocerlos, saber quiénes son ustedes. Les hace un formulario de perfil de riesgo para saber cuál es el perfil de riesgo que tienen ustedes. ¿De dónde vienen los recursos? Entonces, puntualmente ustedes dicen, quiero meter tanta plata, entonces simplemente es mirar de dónde vienen esos recursos puntualmente y firmar como tal esos formularios. El segundo paso es depositar los recursos en la firma. Entonces tú dices, bueno, yo quiero invertir, empezar con un capital de 20 millones de pesos, pues el segundo paso es depositar esos recursos puntualmente a través de la firma, girarle esa plata a la firma comisionista para que puedan empezar a hacer el negocio. La firma en el entretanto se registra en Deceval, registra su cuenta en el Deceval y ya el paso cuarto es ordenar como tal la inversión en el mercado. Entonces esos son como los pasos que son importantes que tengan en cuenta. Muchas de las preguntas de las personas es, bueno, ¿cuánto me cobran por hacerlo? ¿Sí? ¿Cuánto me cobran por hacerlo? Entonces acá hay unos temas importantes que quiero resaltar. La comisión. La comisión es básicamente el término que usamos para saber cuánto me van a cobrar a mí como persona para invertir en el mercado. Entonces la comisión es pactada durante el proceso de impartición de la orden o en el momento en que yo voy a comprar las acciones. Esa comisión es variable, depende de las políticas que tenga la firma comisionista, depende del perfil de riesgo del inversionista y esa comisión está grabada con el IVA. ¿Sí? Entonces a ese valor que se le cobra, se le cobra el IVA. Y se le cobra por comprar y por vender. Por cada transacción que se haga en el mercado, por cada compra me cobran una comisión y por cada venta me cobran una comisión. Hoy en día acá les pongo unos ejemplos de cuánto es el cobro sin poner nombres de las firmas comisionistas, que no puedo, pero para que se den un sondeo de cuánto están cobrando. Una comisionista por el lado tradicional, que es el lado del experto, de que ustedes a través de un experto llaman y hacen la operación, están cobrando comisiones mínimas aproximadas de 114,000 pesos por la operación. Por 120,000 pesos otra firma, hay otras que tienen 150,000 pesos, otra que lo tiene una tasa variable, 0.3% del monto de inversión, ¿cierto? A esto se le suma el IVA. Y por el lado del e-trading, si se dan cuenta, es mucho más económico. Cuando uno tiene una cuenta de e-trading, el costo de la comisión pues es mucho menor. Estamos hablando de firmas comisionistas que están cobrando desde 30,000 pesos por cada punta, por cada compra y por cada venta. 40,000 pesos otra firma, 50,000 pesos otra firma está cobrando porcentajes entre el 0,2% y el 0,3% del monto de la inversión. Entonces aquí el lado del e-trading es para el que quiere comprar y vender más veces, que tiene que querer más acciones, quiere hacerlo más dinámico y es importante que lo haga a través de e-trading porque es más económico hacerlo a través de este canal. ¿Sí? Tener en cuenta, estas tarifas no son reguladas puntualmente, sí hay topes máximos que están regulados por la Superintendencia Financiera de Colombia, pero las tarifas no están reguladas puntualmente, hay libre competencia. Al haber libre competencia, pues los comisionistas normalmente para ser competitivos buscan o bajar comisiones, porque pues seguramente los clientes buscarán, si quieren mirar las diferentes comisionistas, pues buscarán seguramente la que le esté dando el mejor costo, pero también a cambio el mejor servicio. Las comisionistas tienen criterios de comisión mínima y máxima. Entonces, por ejemplo, en una comisionista de bolsa por e-trading, el mínimo de inversión son 500,000 pesos, en otra es 1,000,000, en otra es 10 millones. ¿Sí? Entonces, aquí esta, por ejemplo, cobra 30,000 pesos por cada transacción, pero el monto mínimo que se puede invertir son 10 millones. Pero estas cobran 40,000 o 50,000 y el monto mínimo de inversión es 1,000,000 o 500,000 pesos a través del canal de trading. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta.
esa comisión que les cobra la firma comisionista, pues básicamente proviene de los costos que tiene la comisionista para poder operar y para dar el negocio, y tiene incluidos los costos de la cadena de valor, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Hagan el sondeo, miren las comisionistas que les acabo de decir, miren las que les conté que hacen e-trading, y esas son básicamente comisiones que están cobrando por invertir. Acá hay un ejemplo muy sencillo, de que ya se nos está acabando el tiempo para algunas preguntas. Un ejemplo de una acción que en este último tiempo estaba subiendo, por ejemplo, Grupo de Energía Bogotá. Imagínense que ustedes aquí en este pico abajo compraron la acción y la dejaron un par de semanas, 2 semanas, y subió un poco, y aquí decidieron vender. La acción aquí estaba a 2.100 pesos y la acción aquí subió a 2.350 pesos. Imagínense que ustedes compraron y vendieron acá. ¿Qué pasó? Si yo hago un monto, lo llamamos alto, no es que sea alto, pero digamos que yo hago acá una operación por 20 millones de pesos, compré a 2.100, vendí a 2.350, tanta cantidad de acciones, invertí 20 millones de pesos, básicamente me cobran por esa operación, dado una forma como cobra una comisionista del ejemplo de la diapositiva anterior, 0.3% del monto invertido y 19% de IVA de la comisión, pues están cobrando aproximadamente 60.000 pesos por la operación. Entonces aquí tenemos un costo de 20.071.000 pesos. Cuando yo vendo, básicamente la rentabilidad o la subida de precio, pues claramente me da un mayor monto. En este caso, me está dando una rentabilidad del 11,21%, incluyendo los costos transaccionales. Me gané en 2 semanas, en un ejemplo real, comprando Grupo Energía Bogotá, vendiéndola en 2 semanas, por un capital de 20 millones, 2.250.000 en una o 2 semanas, un 11,21%. Esto es una acción que tiene un poco menos de volatilidad que muchas otras en el mercado, es un poquito más defensiva. Ya vamos a ver ejemplos de otras acciones que tienen movimientos mucho más fuertes. ¿Cuál es el tema que les quiero decir? Si yo hago esta operación con un monto de 20 millones o de 5 millones o 1 millón, de alguna manera la rentabilidad o el movimiento del precio es el mismo, pero tengan en cuenta que si yo invierto, por ejemplo, 1 millón de pesos, solo 1 millón de pesos en el mercado con las comisiones que están cobrando en ese momento las comisionistas, pues básicamente es nula la rentabilidad que estoy generando en el negocio. Y acá yo compré 1 millón y vendí a 1.119.000 pesos, ¿cierto? Me gané 119.000 pesos, pero eso fue básicamente el costo de comprar y vender la acción. Entonces, por eso es que muchas veces las comisionistas les dicen a los inversionistas, exigimos un poquito de montos más altos para que sea mucho más atractivo, para que usted pueda invertir mucho más fácil en el mercado. Entonces, son ejemplos, esto simplemente pues fue un ejemplo puntual de cuánto cobrarían por invertir en un mercado, dadas las comisiones que están cobrando en este momento. Entonces, pónganse en el radar, más o menos en total, incluyendo IVA, una comisionista a través de trading está cobrando aproximadamente 50.000 pesos, 50.000 a 60.000 pesos por cada operación. No sé, Alejandra, si tienes preguntas que quieran profundizar, que te hayan hecho. Sí, Terminamos. de hecho, hay un par de preguntas sobre el tema, el tema que acabas de abordar. Te las voy a leer todas. Sí. Primero, ¿cuál es el monto mínimo de inversión? Segunda, a través del e-trading hay comisión, es igual a la ayuda de un experto. Y tercero es, al momento de liquidar las rentabilidades, ¿qué impuestos tienen? Listo, súper. No, entonces, bueno, creo que algunos temas los hemos abordado. El tema de hacerlo a través de trading o hacerlo a través del mecanismo tradicional, por adherirse a la firma comisionista, la firma hace todo el deber de entregarles toda la información que el del área de research y de investigaciones económicas de la firma. Cada firma comisionista tiene un área de investigaciones económicas que busca analizar, hacer informes diarios, mensuales, semanales de coyuntura económica. Hace también valoraciones de compañías y de alguna manera hace recomendaciones a sus clientes sobre qué acciones tienen potencial de subir de precio y cuáles de pronto recomiendan mantener o vender porque ven un riesgo inherente. Entonces, eso normalmente es una información que le dan tanto al day trading como al del mecanismo tradicional. Acceso a información puntualmente, asesoría. No significa que el day trading no pueda llamar a la comisionista y hablar con ellos y que le den asesoría, sí lo puede hacer, solo que el day trading es el que pone el botón de comprar y el botón de vender y maneja sus inversiones directamente a través de la firma.
Las comisiones mínimas, como les comentaba, el e-trading es el mecanismo más barato para hacerlo. Como les comentaba anteriormente, hay comisiones desde 30.000 pesos masiva, ¿cierto? Hasta 50.000 pesos masiva, ¿sí? En algunos casos, cuando el monto es un poquito mayor, estamos hablando cuando usted hace una operación, por ejemplo, de 15 millones de pesos, 16 millones de pesos, cobran aproximadamente un 0.2%, un 0.3% del monto de la inversión. Y ahí puede ser operación de 1.000 millones y ya es un porcentaje como tal de la inversión. Y puntualmente algo muy bueno en las acciones, que no está acá en esta presentación puntualmente plasmado, es el tema de impuestos acá en Colombia es interesante para la utilidad en la enajenación de acciones. Cuando usted compra aquí y vende aquí, pues uno genera una utilidad. Esa utilidad acá en Colombia no es grabada y puntualmente tiene una renta del 0%. Entonces uno en su declaración de renta efectivamente uno declara que tuvo un ingreso proveniente de una compraventa de acciones, que se ganó 2 millones de pesos, 5 millones de pesos, la tarifa que tributa es del 0%. Entonces puntualmente es un beneficio puntual que podemos tener para la compraventa de acciones aquí en particular. Los dividendos hace unos años tampoco tenían impuestos, después de la reforma tributaria ponen un valor de impuestos, sin embargo, los impuestos empiezan a hacer cuando hay dividendos de montos mucho más altos. Para la persona natural, recibir un dividendo, por ejemplo, de 1.000.000, 5 millones al año, 10 millones al año, todavía en el margen que están cobrando no tendría lugar a tener un impuesto. Entonces, eso es un atractivo que tiene la compraventa de acciones particular, tener ese beneficio tributario. Listo, buenísimo, Nicolás. Y bueno, ya para cerrar nuestra sesión y el mensaje principal de esta sesión es, si yo como persona natural puedo invertir, entonces mi pregunta es, ¿quién invierte en acciones en Colombia? Y en segundo lugar, ¿cuál es el potencial de las acciones en Colombia? O sea, ¿en qué podemos invertir? Súper, listo, gracias por la pregunta. De hecho, acá tengo unas láminas que pueden explicar un poco el tema. ¿Quiénes invierten en Colombia? Puntualmente, eh, en los últimos años hemos visto un crecimiento muy importante de inversión desde el extranjero. Los inversionistas extranjeros han venido a comprar acciones locales. Estamos hablando que hace, no sé, 8 años, 9 años, los extranjeros representaban aproximadamente un 5%, un 6% de los flujos que venían a Colombia. Hoy en día ya están representando un 33 a un 35%. Entonces, grandes fondos de inversión de fondos extranjeros que tienen participación acá en Colombia invierten en activos colombianos. Entonces, es un inversionista muy importante. Otro inversionista son los fondos de pensiones. Indirectamente, nosotros los que cotizamos como tal el fondo de pensiones puntualmente, el fondo de pensiones, ese capital ahorrado que nosotros hacemos, lo invierte en los mercados de capitales, lo hacen renta fija y lo hacen renta variable. Puntualmente nosotros indirectamente estamos invirtiendo en esos fondos de pensiones, comprando acciones, ¿cierto? Los fondos de pensiones también tienen una participación interesante, aproximadamente un 16% de los flujos que se hacen en el año provienen de los fondos de pensiones. Las personas naturales representan el 14%. Aquí lo que estamos buscando ahorita es hacer un push para que nuevamente las personas naturales vean un atractivo y dada la coyuntura, invertir en el mercado de acciones, acercarlos mucho más a la bolsa, que vean una oportunidad de no solo invertir su dinero, ahorrar su dinero en la cuenta de ahorros o meterlo en un CDT o meterlo en un título muy de bajo riesgo, sino que vea el potencial que tienen las acciones, las compañías que están listadas en el mercado y poder invertir y ahorrar su dinero acá a través de este segmento. Otro son las empresas, el sector real, los que tienen compañías o empresas, pueden ser pequeñas, medianas o grandes, normalmente tienen liquidez, tienen caja, muchas veces tienen utilidades y puntualmente esos recursos que tienen de utilidades, pues la empresa puede decidir o lo reparto a los socios o puntualmente lo reinvierto en el negocio o puntualmente pongámosla a rentar en el mercado. Entonces, si yo recibo un flujo mensual de, no sé, 2 millones, 5 millones de pesos de mi empresa, esa plata la puedo meter en el mercado y generar una rentabilidad. Eso sería un ingreso no operacional del negocio de la empresa. Y las firmas comisionistas en su posición propia hacen toda la dinámica también de market making, de hacer posiciones, de buscar ser posición contraria a los inversionistas, también de especular, de comprar y vender. Es un inversionista muy importante. Esos son como los principales. Y ya para finalizar, ya se va a acabar la sesión, ¿cuáles son las dos temas muy rápidos? Tengan en cuenta cuando ustedes invierten en acciones que las acciones se mueven por muchos fundamentales, ¿sí? La coyuntura actual lo está mostrando.
¿Por qué las acciones han caído en este momento? Pues porque el fundamental general de lo que está pasando es negativo. Entonces, cuando uno mira los fundamentales generales, el crecimiento económico, las tasas de interés, la inflación, pues lo que vemos es que los mercados y los países tienen perspectivas de crecimiento menores o negativas. Estamos esperando que, dada la coyuntura del COVID, los países van a crecer mucho menos, ¿sí? Van a perder valor, su Producto Interno Bruto va a perder valor. Hay datos macroeconómicos que hay que tener en cuenta. ¿Cómo son el sentimiento de datos como la producción industrial? ¿Cómo está la industria en los mercados? Las ventas al por menor. Esas empresas que venden al retail están vendiendo más, no están vendiendo más. La venta de vehículos. ¿Cómo está el desempleo? ¿Está aumentando o está bajando? Pues estamos en una coyuntura de que el desempleo está aumentando. El comportamiento de los créditos del sector financiero, qué está pasando, las personas están pagando, no están pagando, la mora aumentó, no aumentó. Son temas macro que hay que tener en cuenta, fundamentales externos como el riesgo internacional, ¿cierto? Si un inversionista extranjero ve un riesgo de invertir en un mercado latinoamericano o viceversa, ¿qué está pasando con el precio, con el dólar? ¿Qué está pasando con los precios del petróleo? ¿Sí? Entonces vimos un escenario de caídas de los precios del petróleo. Sabemos que somos un país que gran parte de los ingresos que tiene Colombia provienen del sector petróleo. Ya se ha recuperado un poco, pero pues tuvimos una caída muy fuerte. Y ya entrar a mirar un poco los fundamentales de la compañía, mirar muy bien la información relevante, estar todos los días mirando qué está pasando con la empresa en la que invertí, qué está pasando en información relevante, entrar a la página del emisor, mirar los diarios, principales diarios económicos, entrar a la página de la superintendencia financiera, mirar la información relevante y analizar eso, qué está pasando con los estados financieros. Son temas que lo puede hacer uno mismo como inversionista, pero también puede tener asesoría con su firma comisionista. Si uno no se quiere olvidar de esto, pues puntualmente uno dice, tengo una plata para invertir, pero quiero que mi comisionista me asesore y me diga cuáles son las acciones que son potenciales de crecimiento, pues lo puedo hacer así, pero también lo puedo hacer yo mismo y analizar el tema. Y ya por último, ¿cuál es el potencial de crecimiento de las acciones? Puntualmente, ¿qué vemos? La coyuntura actual, desde inicios del año hasta antes del COVID, cuando inició el COVID, que fue prácticamente tomó su mayor furor en marzo, cuando ya todos los países empezaron a aislarse preventivamente, las acciones, no solo acá en Colombia, sino a nivel internacional, cayeron mucho. Entonces, esto que está a mano izquierda son las caídas que tuvieron las acciones hasta su mínimo, mínimo. O sea, el momento del pánico, el momento en que todo estaba mal. Entonces, las acciones como Ecopetrol cayeron 61%, las de ISA 44%, las de Grupo Energía 21%, ¿sí? Vemos volatilidad, en momentos como este hay mucha volatilidad. Pero cuando se empieza a calmar el tema, cuando poco a poco uno ya sabe que lo peor pudo haber pasado, no sabemos qué va a pasar a futuro, pero cuando vemos que los mercados empiezan a reabrir, cuando vemos que ya otros mercados están reabriendo, están saliendo las compañías, están empezando a trabajar, la recuperación que han tenido desde ese mínimo las compañías ha sido también muy alta. Si alguien compraba en esos mínimos, pues una Ecopetrol ya ha recuperado de esa caída un 65%. ¿Sí? Estamos hablando más o menos de marzo a junio. ¿Sí? Estamos hablando más o menos de 3 meses. 65% de rentabilidad en 3 meses, imagínense eso. ISA, 71% de rentabilidad, Bancolombia, 49% de rentabilidad. Entonces las acciones, aquí están los datos, han recuperado, las rentabilidades son absurdas, si se dan cuenta, si yo pude haber comprado en los momentos más críticos y se dio la recuperación como se ha dado la recuperación como se ha dado, las rentabilidades han sido muy importantes. El mensaje con el que quiero terminar es, todavía puede haber mucho potencial de crecimiento. Las acciones a precios de hoy de junio, para que lleguen al nivel anterior, para que lleguen al nivel pre-COVID, si todo llega a los niveles antes de los niveles pre-COVID, el potencial de crecimiento y de rentabilidad que tienen las acciones es altísimo. Las del sector financiero, se las muestro acá en el gráfico, estamos hablando de rentabilidades aproximadas del 50 al 70%. O sea, si yo invierto 100 pesos, estoy recibiendo 170. Cuando los precios lleguen a esos niveles nuevamente. ¿Cuánto va a durar eso? Pues nadie lo sabe. Ahí es donde está el tema. Nadie lo sabe. Claramente, entre más rápido se soluciona el tema económico, entre más rápido se saque una vacuna contra el COVID, por ejemplo, entre más rápido las economías empiecen otra vez a salir y empiecen a crecer, poco a poco las acciones van a buscar esos precios anteriores y buscar nuevamente esos precios que tenían anteriormente. Hay grandes oportunidades. En este momento, el sector financiero, pues si se dan cuenta, son las que tienen mayor potencial de crecimiento.
pero no es porque sean las más atractivas en este momento, sino es porque las que más han caído y todavía tienen un potencial muy grande. Las del sector de materiales, que son las cementeras y algunas holdings, también tienen un potencial muy grande. Y puntualmente hay algunas acciones que aquí en Colombia han sido un poco más defensivas, ¿cierto? Ajenas un poco a la dinámica porque no les ha afectado tanto en la coyuntura. Empresas más como del sector de servicios, puntualmente un grupo Energía Bogotá, una acción como ISA, una acción como Celsia, una acción como Mineros, que está más atada al oro. Son empresas también que están listadas en bolsa que no han tenido un impacto tan fuerte. Acá hablamos, se vería que el potencial no es tan alto, pero es porque no han caído tanto como las demás. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hay oportunidades en el mercado. A mediano plazo, a largo plazo, podría ser una muy buena opción de inversión. Y en el entretanto, los que quieren asumir un poco más de riesgo, las volatilidades intradía también son una oportunidad. Pero tener en cuenta que en esta dinámica en la que estamos, los mercados de acciones pues tienen una volatilidad importante. Entonces, ese es el mensaje que les doy. Hay oportunidades, y la idea es que los que les interesa el tema sigan en las siguientes sesiones que estamos teniendo y acudan a una comisionista de bolsa para dar ese primer paso para poder invertir en el mercado. No se aleja si tienes ahí alguna otra pregunta importante. Listo, Nico, pues bueno, muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo de nuestra sesión. Yo creo que ha sido una sesión muy, muy chévere. Tuvimos a muchísima gente conectada. Todavía hay muchas preguntas, pero precisamente todas esas preguntas se van a resolver en las sesiones que vienen. Entonces hay preguntas sobre Ascenso, TRI, hay muchísimo interés sobre las aplicaciones de e-trading. Entonces, pues nada, los invito a que nos sigan en redes sociales. Estas sesiones están pasando cada 15 días. Aquí abajo están nuestros ads. Los pueden seguir por ahí. Estas sesiones están pasando cada 15 días, los jueves a las 5 de la tarde. En nuestras redes sociales van a encontrar ese link de inscripción. Por otro lado, recuerden que también no se trata solo de estas sesiones en línea, sino se trata de abarcar un mayor conocimiento. Entonces, por supuesto, los invito a que estudien más sobre el tema. Vayan a tiendabbc.com, que es básicamente nuestro e-commerce, donde pueden ver los cursos que ofrecemos nosotros como Bolsa de Valores, donde pueden hacer el curso de bolsa para principiantes o cursos muchísimo más avanzados. Y también, si quieren estar más informados de lo que está pasando, de todos estos consejos que nos da Nicolás de manera escrita, también pueden ingresar a nuestro hub de información, que es www.elvalordecolombia. Lo encuentran aquí abajo, tiendabbc.com y www.elvalordecolombia. Entonces, Nicolás, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad, creo que aprendimos un montón y creo que vale la pena hacer una nueva sesión para resolver todas estas preguntas. Claro que sí, me dices si la programamos. Listo, buenísimo. Entonces, nuestra próxima sesión, recuérdenlo, es el próximo, el jueves dentro de 15 días. Y pues nada, nos vemos allá. Muchísimas gracias y chao.